Jorge Ramos va y confronta al presidente, le pregunta si no ha sido un fracaso lo de abrazos no balazos, le recrimina al presidente que no cumplió con la no militarización de la Guardia Nacional, se enfrasca ahí en una situación de datos, le dice al presidente que vive en una burbuja, el presidente que salió de su burbuja el fin de semana para inaugurar otras instalaciones de la Guardia Nacional en Pitiquito, en Sonora. En fin, dame tu opinión porque tú sigues de cerca estos temas y porque como experto en seguridad nacional es importante escucharte en medio de este debate de si Jorge Ramos le fue a decir sus verdades al presidente, como lo ponen desde el panismo, desde la oposición, o si el presidente le puso un raspón a la credibilidad del periodista. Mira, mi querido Vicente, lo que pasa es que también es muy obvio. Se habla supuestamente de censura en el país, pero lo que pasa es que muchos de estos vacas sagradas periodistas que se sintieron VIP durante todos estos años y sexenios, pues no se toman ni siquiera la molestia de ir a las mañaneras. Hay que reconocerlo por lo menos a Jorge Ramos, que él sí se paró temprano, se presentó, obviamente le dan privilegios que a lo mejor muchos de los compañeros periodistas de ustedes no tienen, porque él va a ser presente y inmediatamente le otorgan la palabra para que él pueda cuestionar al presidente sabiendo que va a ir a tratar de hacer un show mediático. Pero creo que es un buen ejercicio para que la gente se pueda dar cuenta que toda aquella persona que quiera hacer una pregunta, incluso una pregunta que moleste a la presidencia de la República, lo puede hacer, es en primer lugar. En segundo lugar, algo que hemos visto es que este famoso grupo de intelectuales, de periodistas, de pseudoluchadores de derechos humanos, siempre utilizan datos que no son oficiales y que yo no sé, honestamente, de dónde los sacan. Me ha pasado mucho respecto a afirmaciones que manejan ellos en el sentido de que el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas es el más alto, cuando la verdad es que ellos no contrastan los datos reales, y ahora sí, como lo dice el presidente, yo tengo otros datos. Si tú única y exclusivamente tomas en consideración la información que tú tienes y no la contrastas con los datos oficiales, pues por supuesto que siempre va a ser, de acuerdo a tu punto de vista, todo malo. Pero hay que recordar algo, el homicidio como tal es un delito del fuero común. Y como lo dice el presidente, nos ha costado trabajo, claro, nos ha costado trabajo, porque nosotros necesitamos en este sentido coordinación de los gobiernos municipales y estatales para con el gobierno federal. Por eso existen estos famosos convenios con la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional coadyuve. Pero seguimos viendo que tanto los gobiernos municipales como los gobiernos estatales han renunciado realmente a su obligación de brindar seguridad pública. Los despliegues de la Guardia Nacional los veremos que se finalicen esas 266 regiones apenas en este año. Y entonces sí empezaremos a ver cuál es la capacidad de la Guardia Nacional. Y apenas hasta el próximo año vamos a tener a los primeros oficiales graduados ya como guardias nacionales. Entonces veremos la verdadera capacidad que va a poder tener la Guardia Nacional. Pero que será imposible que veamos resultados inmediatos si no existe el trabajo de coordinación y de compromiso por parte de los gobiernos municipales y estatales. Porque es increíble que todos estos pseudoperiodistas o estos periodistas que les gusta confrontar con datos sesgados que tergiversan, pues no pongan realmente el pie sobre la llaga, o sea, el dedo sobre la llaga, que es ¿por qué es tan fácil criticar las acciones del gobierno federal, pero no critican realmente a los responsables, que son los delincuentes, el crimen organizado, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales? Por supuesto que el gobierno federal también tiene corresponsabilidad, pero que alguien con 3 pesos de cerebro se daría cuenta que si los gobiernos municipales y estatales no están haciendo y realizando su trabajo, es imposible que la Guardia Nacional así tuviera ya los 150,000 elementos que se necesitan para la conformación ya total de la Guardia Nacional y estuvieran desplegadas las 266 regiones en todo el país, pues simple y sencillamente seguiríamos viendo esta problemática, porque las obligaciones de los gobiernos municipales y estatales no las están llevando a cabo. Recordemos que la Guardia Nacional va a coadyuvar con ellos, pero no es la obligación ni la responsabilidad principal de la Guardia Nacional. Tendría que encargarse de los delitos del orden federal. Y desafortunadamente la gente dice, es que si es el crimen organizado
es el gobierno federal quien se tiene que encargar. Perdón, pero no todos los homicidios que se cometen en el país de forma violenta tienen que ver con la delincuencia organizada. Y aún así, tendría que ser el ámbito de competencia de las autoridades locales para que en caso de demostrar después de una investigación que estos delitos se llevaron a cabo por parte de organizaciones de crimen organizado nacional, entonces sí sería la federación quien se encarga de la investigación. Entonces creo que es el famoso juego. Critican mucho al presidente de la República porque dice que sigue justificándose con los gobiernos anteriores que dejaron un cochinero, pero yo lo que veo es que los gobiernos municipales y estatales lo que hacen es rehuir a su responsabilidad para echarle la culpa a la federación, cuando no es responsabilidad de la federación, sino quienes tienen que realizar ese trabajo de prevención de delitos son las autoridades locales, y entonces de forma de coadyuvante ya entran en las organizaciones federales. Y ese es el problema que hemos tenido, y ese es el problema que vamos a seguir viendo, porque aparte les da tema para seguir tratando de difamar y tergiversar, echándole la culpa. Yo, por ejemplo, hoy la columna que escribí, que será presentada hoy en la noche, tiene que ver en ese sentido con nadie quiere a los militares hasta que los necesita. Y ahí veremos cómo todo el mundo critica a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Pero hasta que los necesitan, entonces sí son necesarios. Y veremos cómo hay lugares en donde les exigen, pero a su vez también van, los golpetean, abusan de ellos. Vemos agresiones como lo que pasa en Michoacán, pero siempre es tratando de justificar y con la mala leche de decir, es que no hacen el trabajo. Perdón, pero pues no hago el trabajo porque no me permiten hacer el trabajo. Y creo que aquí demostró de forma muy clara el presidente cómo es muy sencillo y muy fácil llamar la atención y hacerte llamar un gran periodista, pero cuando vas y tergiversas datos, el tergiversar datos es cualquier persona lo puede ver en el día a día. Si nosotros vemos que las autoridades locales, como los municipios y los gobiernos de los estados, no están brindando seguridad pública, por más que nosotros veamos los despliegues de la Guardia Nacional, sería imposible, porque es un trabajo complementario a lo que tendrían que realizar las autoridades locales, mi querido Vicente. Oye, César, para cerrar,